Relatos compilados por Victoria Zárate e Idoia Sota para El País. Carolina y el pozo de sangre de la casa Lercaro, Tenerife. El Museo de Historia de Tenerife guarda una tragedia amorosa entre sus muros. Construidos como vivienda en el siglo XVI, este corpulento edificio fue la resistencia familiar de uno de los linajes más ricos de la isla, los Lercaro. Su fachada neoclásica, de inspiración italiana, denota el origen de estos comerciantes genoveses, que se asentaron en la localidad de San Cristóbal de la Laguna. Catalina, la hija de Antonio Lercaro, es la protagonista de su truculenta historia. El relato popular cuenta que su padre la obligó a casarse con un noble adinerado de la isla que inflaría con el matrimonio su fortuna. El día anterior a la boda, Catalina decidió quitarse la vida tirándose al pozo de la vivienda. Cuando encontraron el cuerpo, sus padres, sumidos en el dolor, intentaron negociar con el obispo para que fuera enterrada en el Campo Santo, pero al tratarse de un suicidio, la iglesia se negó. Así, Antonio Lercaro decidió dar sepultura a su hija en uno de los patios interiores de la vivienda. El espíritu de Catalina nunca llegó a desaparecer del todo. Tras su muerte, los sirvientes declararon ver y escuchar en repetidas ocasiones todo tipo de fenómenos extraños, como pisadas en las escaleras o la silueta de Catalina recostada sobre su antigua cama. Incluso afirmaron que un día el agua del pozo se tiñó de rojo. La situación se tornó tan insostenible que sus padres decidieron mudarse al norte de la isla. Atrás dejaron a Catalina, que según los testimonios de los empleados de seguridad y limpieza, aún da portazos por las noches, curiosamente, en habitaciones que no tienen ventanas. Las llamas que han consumido el Liceo una y otra vez, Barcelona. Dicen que la maldición del Gran Teatre del Liceu procede de sus propios cimientos. Este majestuoso edificio de la Rambla de Barcelona fue construido sobre las cenizas de un antiguo convento de los Trinitarios Descalzos en 1662. La casa de los religiosos fue invadida por las tropas de Napoleón a comienzos del siglo XIX, que lo usaron como almacén y centro político. Tras volver a manos de los monjes, sufrió un nuevo revés durante la primera bullanga en 1835. Las revueltas liberales que recorrieron por aquellos días la capital catalana, el convento fue una de sus víctimas, que ardió hasta su completa destrucción. En su lugar, ese edificio, el que sería el teatro de mayor aforo en Europa, a cargo del arquitecto barcelonés Miquel Garriga y Roca, que completaría las obras en 1847. Pero el alborozo por el nuevo referente artístico de la ciudad duró poco. En 1861, un incendio destruyó gran parte de la estructura y solo quedaron en pie la entrada y el salón de espejos. El incidente no se llegó a esclarecer, pero las leyendas populares ya se encargaron de hacerlo. Cuentan que en la noche del incendio se celebró un carnaval donde imperó la alegría y el desenfreno. Los monjes, enterrados allí durante la época napoleónica, se cansaron de tanta fiesta y decidieron tomar cartas sobre el asunto. Otras versiones señalan que la fiesta se fue de las manos y alguien prendió fuego al lugar como venganza. Esta teoría se basa en una supuesta nota que se encontró entre las cenizas y que contenía el siguiente mensaje: soy un búho y voy a solas. Si lo volvéis a levantar, lo volveré a quemar. Lo cierto es que la amenaza se cumplió. Tras restaurarse en tiempo récord, a las órdenes de Josep Oriol Mestres, el Liceu volvió a ser testigo de nuevos capítulos truculentos. El primero fue en 1893, cuando un anarquista lanzó 2 bombas sobre el patio de butacas,
y se cobró la vida de 20 personas. El segundo tuvo lugar un siglo más tarde, ya más reciente en la memoria colectiva, cuando el teatro despertó una mañana en llamas. Ese 31 de enero de 1994, una chispa en los trabajos de soldadura que se realizaba sobre el escenario desencadenó el voraz incendio. Solo se salvó el salón de espejos, de nuevo, el círculo del liceo, el conservatorio y la fachada. Las obras de reconstrucción, que duraron 5 años, fortalecieron las medidas de seguridad para evitar que la profecía del búho se volviera a repetir. Las mujeres decapitadas del Cortijo Jurado, Málaga. A las afueras de Málaga, en el barrio de Campanillas, se encuentra esta casona del siglo XIX, que mandó a construir la familia Heredia, una de las grandes fortunas de Andalucía del momento, y cuya planificación ya juega al misterio. Con una planta de 2.500 metros cuadrados de estilo gótico inglés, contó con su propia capilla, varios establos y un mirador, además de numerosas habitaciones. Hace tiempo que la casona, totalmente abandonada, perdió su esplendor. Cuentan las voces populares que allí se encontraron todo tipo de crímenes, los más aterradores, en el subsuelo de la vivienda, recorriendo por una red de túneles que conectaban con otras haciendas y que dicen guardaban aparatos de tortura. El capítulo más estremecedor nos remonta a principios del siglo XX, cuando se llevó a cabo el supuesto secuestro y decapitación de 5 mujeres cuyos cadáveres nunca se llegaron a encontrar. En ese video de 2006, conducido por Iker Jiménez, se explica la posible relación de estas muertes con los cuerpos de las mujeres momificadas y sin cabeza que se hallaron tiempo después de las inmediaciones del Cortijo, la finca que se encuentra apuntalada a medio reparar tras fracasar varios proyectos de recuperación y que aún sigue en venta. Se ha convertido en el lugar de peregrinaje para curiosos de la materia. Hay quienes afirman haber presenciado visiones espectrales y escuchado gritos extraños. Algunos de los supuestos fenómenos paranormales los relacionan con los truculentos momentos que vivió la hacienda durante la Guerra Civil, cuando la hacienda ejerció de hospital y sus sótanos de calabozos. Recuerda suscribirte al canal, ya que constantemente subimos más contenido.